¿Por qué Jesús oraba a Dios si Él es Dios? Esta es una pregunta que muchos han formulado. Cuando leemos los evangelios, vemos que Jesús a menudo se retiraba para orar. Por ejemplo, en el libro de Lucas se nos dice, pero Él se retiraba a lugares desiertos para orar. Lucas 5:16. Si Jesús es Dios, ¿no estaría dialogando consigo mismo? Es una pregunta justa y curiosa que nos invita a explorar las profundidades de la humanidad y la naturaleza divina de Jesús. Existe un solo Dios, que existe eternamente como tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto no significa que haya tres dioses, sino más bien un solo Dios y tres personas. Al igual que el agua puede ser hielo, líquido o vapor, y seguir siendo agua. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sigue siendo un solo Dios. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Aquí, Jesús habla del Espíritu Santo como una persona distinta, enviado por el Padre y actuando en el nombre de Jesús, mostrando la unidad y los roles distintos dentro de la Trinidad. Dentro de esta comprensión, surge una pregunta que ha desconcertado a muchos. Si Jesús es Dios, como parte de la Trinidad, ¿por qué necesitaba orar? Esta pregunta va al corazón del ministerio y la misión terrenal de Jesús. Jesús, siendo completamente Dios y completamente hombre, dedicó tiempo a la oración. Analizaremos cómo sus oraciones revelan su relación con el Padre, cumplen su papel en la tierra y nos enseñan sobre la naturaleza de la comunicación con Dios. Únete a nosotros mientras buscamos entender la hermosa complejidad de las oraciones de Jesús y lo que significan para nuestras vidas espirituales. La naturaleza de Jesús es extraordinaria y única porque es tanto Dios como una persona como nosotros al mismo tiempo. Esto significa que Jesús es 100% Dios. Puede hacer cosas que solo Dios puede hacer, como realizar milagros especiales y rescatar a las personas de manera única. Pero también es 100% humano, siente hambre, dolor y muere. Es como tener dos conjuntos completos de todo en una persona. Imagina tener todos los superpoderes, pero también vivir como una persona normal, experimentando todo lo que experimentamos, excepto que nunca hizo nada mal. Creemos esto porque nos ayuda a entender cómo Jesús pudo hacer cosas increíbles, pero también saber lo que es ser una persona. La naturaleza de Jesús es uno de los misterios centrales de la fe y es comprendiendo tanto su divinidad como su humanidad que se logra a través de su vida, muerte y resurrección el propósito de las oraciones de Jesús. Modelo de humanidad. Jesús nos mostró la mejor manera de hablar y vivir con Dios, la dependencia del Padre. Jesús vivió de tal manera que nos demostró que no hacía nada por su propia voluntad. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Juan 5:19. Esto significa que Jesús esperaba a que Dios le mostrara el camino antes de hacer cualquier cosa, como un niño que observa y aprende de sus padres y no trata de hacer las cosas por sí mismo. Cuando las cosas se pusieron realmente difíciles, justo antes de ser llevado y puesto en la cruz, Jesús oró intensamente. Dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Esto muestra que confiaba en el plan de Dios, más que en sus propios sentimientos, incluso cuando tenía miedo. Otro propósito de las oraciones de Jesús fue enseñar a los discípulos a orar. Jesús no mantuvo su vida de oración en secreto, la compartió con sus amigos, los discípulos. Un día le pidieron que les enseñara a orar, y él dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día el pan nuestro cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben.
y no nos metas en tentación. Lucas 11:1-4. En esta sencilla oración, conocida como el Padre Nuestro, Jesús les mostró que la oración es hablar con Dios acerca de todo, diciendo que su nombre es especial, pidiendo lo que necesitamos, pidiendo perdón por los errores que hemos cometido y pidiendo ayuda para vivir correctamente. De esta manera, las oraciones de Jesús son una guía perfecta para nosotros sobre cómo vivir cerca de Dios, hablar con Él acerca de todo y confiar en Él con nuestras vidas. Otro propósito de las oraciones de Jesús fue expresar emoción y necesidad humana. Jesús nos mostró que experimentaba emociones y necesidades humanas como cualquiera de nosotros. Aquí hay un par de formas en que expresó estas características humanas. Dolor y angustia en un jardín llamado Getsemaní, que es como un parque tranquilo lleno de olivos. Jesús sintió una tristeza muy profunda, el tipo de tristeza que sientes cuando tu corazón está tan pesado que es difícil de llevar. La Biblia dice: entonces les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Mateo 26:38. Imagina a Jesús, conocido por sanar y ayudar a otros, ahora abrumado por la tristeza tan profunda que podría casi matarlo. Caminó un poco más adentro del jardín, se postró en su rostro orando a Dios y dijo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa. Sin embargo, no como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. Esta copa de la que hablaba era como un símbolo de la difícil tarea que sabía que tenía que realizar: morir en la cruz. No quería sufrir, pero estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería, buscando fuerza y orientación. En otra parte de la Biblia, Lucas 6:12-13, muestra a Jesús buscando fuerza y consejo. Dice: en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de entre ellos, a quienes llamó apóstoles, antes de tomar una gran decisión: elegir a sus 12 amigos más cercanos que lo ayudarían a compartir sus enseñanzas. Jesús pasó toda la noche hablando con Dios antes de hacer esta elección importante. No fue solo una charla rápida, sino horas pidiendo ayuda y guía. Al orar toda la noche, Jesús mostró que también necesitaba apoyo, sabiduría y fuerza, y lo encontró conectándose profundamente con Dios. Estas historias nos recuerdan que Jesús no era solo una figura espiritual, sino también una persona que experimentaba emociones profundas y tenía necesidades, al igual que cualquier otra persona. Sintió una tristeza abrumadora y buscó lugares tranquilos para pedir orientación, mostrando que está bien que hagamos lo mismo cuando enfrentamos tiempos difíciles o decisiones importantes, cumpliendo con la justicia humana, viviendo la vida humana perfecta que nosotros no podríamos vivir. Cuando exploramos las historias y enseñanzas de la Biblia, descubrimos que Jesús no solo vivió una vida ejemplar, sino que vivió la vida humana perfecta, cumpliendo toda justicia. Esto significa que vivió en completa obediencia y sumisión a Dios, su Padre, algo que nos resulta difícil hacer todos los días. La Biblia nos dice en el libro de Hebreos: durante los días de su vida en la tierra, ofreció oraciones y súplicas con fuertes clamores y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue oído por su reverente sumisión. Aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que sufrió. Hebreos 5:7-8. Así fue como Jesús, aunque era el Hijo de Dios, aprendió a obedecer a través de las cosas que sufrió. Sus oraciones no fueron solo susurros en la quietud, sino súplicas apasionadas, llenas de lágrimas reales, pero siempre obedeció, sin importarle el costo. Filipenses 2:8 agrega otra capa a esto al decir: y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no solo obedeció cuando era fácil, obedeció hasta el punto de morir,
una muerte dolorosa y humillante en la cruz. Su vida no fue una serie de elecciones fáciles, sino una constante sumisión a la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad lo llevó a la cruz. Lo verdaderamente notable de la vida de Jesús es que fue completamente humano como nosotros, con los mismos sentimientos, las mismas tentaciones y los mismos dolores. Sin embargo, a diferencia de nosotros, nunca falló en su obediencia y sumisión. Cada acción, cada palabra y cada pensamiento estaban en perfecta alineación con lo que Dios quería. No vivió para sí mismo, sino para Dios y para nosotros. La vida perfecta de Jesús es significativa porque hizo algo extraordinario por nosotros. Donde fallamos en ser justos, su vida nos ofrece la oportunidad de ser vistos como justos ante Dios. Es como si hubiera tomado la prueba de la vida y hubiera obtenido un 100% en nombre de la humanidad. Así que, cuando creemos en Él, es como si su puntuación perfecta se pusiera en nuestro expediente. Imagina tratar de seguir una receta perfectamente sin cometer un solo error. Para nosotros eso es imposible. Podríamos mezclar los ingredientes equivocados, medir incorrectamente o cocinar demasiado la comida. Pero Jesús, en la cocina de la vida, siguió la receta de Dios sin error. Vivió la vida que se suponía que debíamos vivir y nos ofreció la recompensa como si lo hubiéramos hecho nosotros mismos, al entender la obediencia perfecta y la sumisión de Jesús. Podemos apreciar el increíble regalo que se nos ofrece mediante la fe en Él. Es un regalo que nos anima, no porque podamos ganarlo, sino porque se nos da libremente. Un testimonio de la vida perfecta que vivió en nuestro nombre. La importancia de la oración en la vida de Jesús no fue solo algo que hacía por deber religioso o como una exhibición pública. Era tan natural y esencial como respirar, una línea vital con su Padre para mantener la comunión. Para Jesús, la oración era sobre mantenerse conectado, era como el vínculo inquebrantable entre un hijo y un padre. A pesar de que Jesús era el Hijo de Dios, seguía hablando con Dios, mostrándonos que dependía de su conexión para obtener fuerza y orientación. Esto nos dice algo poderoso acerca de la oración. No se trata de pedir cosas, sino de mantener nuestra relación con Dios fresca y viva. Mira lo que sucedió justo después de que Jesús fue bautizado. Y sucedió que también cuando Jesús había sido bautizado y estaba orando, los cielos se abrieron. Lucas 3:21. En este momento el cielo mismo pareció descender, afirmando esta profunda relación. Jesús estaba en contacto constante con su Padre y fue durante estas conversaciones que sucedieron cosas increíbles. Se tomaron decisiones, se dio fuerza y se compartió amor. Un acto de amor y confianza dentro de la Trinidad. La oración también fue un acto de amor y confianza dentro de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Incluso siendo Dios, Jesús expresó su confianza en el Padre a través de la oración. Por ejemplo, cuando estaba a punto de resucitar a Lázaro de entre los muertos, dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me escuchas. Juan capítulo 11, 41, 42. El agradecimiento no era un mero espectáculo, era el Hijo hablándole al Padre, confiado en que era escuchado, un intercambio íntimo de confianza y amor. Esto nos muestra el corazón de la oración. Se trata de confianza. Cuando oramos, entramos en ese círculo de amor y confianza que ha existido desde antes del tiempo. Le decimos a Dios: dependo de ti, confío en ti, tal como lo hizo Jesús. Finalmente, la oración fue la manera en que Jesús abrazó plenamente su condición humana. La encarnación es una palabra elegante para describir a Dios haciéndose hombre en Jesús. En Él no fue simplemente Dios vistiendo un traje humano. Se convirtió plenamente en uno de nosotros, y parte de ser humano es reconocer que no somos todopoderosos, que necesitamos ayuda, que necesitamos a Dios. Jesús lo demostró cuando la vida se volvió difícil.
Antes de ser arrestado, fue a orar en un jardín llamado Getsemaní. Estaba profundamente preocupado por lo que estaba a punto de enfrentar, la muerte en la cruz. Oró: Padre, si quieres, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Aquí está luchando, mostrándonos que está bien traer nuestros miedos más profundos a Dios, pero también mostrándonos que, en última instancia, la oración se trata de decirle a Dios: confío en tu camino más que en el mío. Así que, en la vida de Jesús, la oración fue su forma de mantenerse cerca de Dios, mostrando confianza y amor dentro de la familia de Dios, y viviendo plenamente su vida humana con todas sus altibajos. Cuando oramos, seguimos los pasos de Jesús, conociendo a Dios de cerca y personalmente, confiando en Él con nuestras vidas y abrazando lo que significa ser verdaderamente humanos, así como lo hizo Jesús. El papel intercesor de Cristo. Jesús orando por otros, específicamente en el libro de Juan 17:9-23, encontramos un momento muy conmovedor cuando Jesús, llamado el Hijo de Dios, habla con su Padre en nombre de sus amigos, que incluyen no solo a los discípulos que estaban con él en ese momento, sino a todos nosotros que creeríamos en él en el futuro. Ora por su protección, su alegría, su unidad, y que sean apartados y puros en la verdad de la palabra de Dios. Jesús dice: ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Juan 17:9. Esto nos muestra que Jesús tenía una preocupación especial por sus seguidores. Conocía los desafíos que enfrentarían en el mundo y le pidió a Dios que velara por ellos. Pero no se detiene ahí. También ora por todas las personas que creerán en Él a través del mensaje de los discípulos. No ruego solo por ellos, sino también por los que creerán en mí, por la palabra de ellos. Juan capítulo 17:20. Esto significa que Jesús pensaba en cada uno de nosotros desde aquel entonces. Le pidió a su Padre que todos pudiéramos ser uno, así como Él y el Padre son uno. Es como si quisiera que todos estuviéramos en la misma familia, unidos trabajando juntos en el amor. El papel de Jesús como mediador entre Dios y los humanos. En otra parte de la Biblia, en la primera carta que Pablo escribe a Timoteo 2:5, obtenemos una explicación clara de la gran tarea que Jesús tiene. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. 1 Timoteo 2:5. Ahora, un mediador es como un puente o alguien que se interpone en medio para ayudar a dos personas a entenderse y resolver las cosas. Antes de Jesús, las personas estaban separadas de Dios debido a sus malas acciones o pecados. Jesús vino a cerrar esa brecha, vivió una vida perfecta, luego murió por nuestros pecados y resucitó, mostrando que tiene el poder sobre el pecado y la muerte. Al hacer esto, se convirtió en el único intermediario entre nosotros y Dios. Cuando nos equivocamos o hacemos cosas que no deberíamos, Jesús está ahí para hablar con Dios en nuestro nombre. Es como si dijera: tengo cubierto a esta persona, Padre. He pagado el precio por sus errores. Esto es asombroso porque significa que podemos ir directamente a Dios a través de Jesús. No necesitamos a ninguna otra persona o cosa para hablar con Dios por nosotros. Jesús es nuestra línea directa con Él. Cuando oramos, podemos orar en el nombre de Jesús y Él hablará por nosotros, asegurándose de que permanezcamos conectados con Dios. Entonces, en términos simples, a Jesús le importamos tanto que habla con Dios sobre nuestras necesidades, nuestra protección y nuestra unidad entre nosotros y con Él. Y como nuestro mediador, Él es la razón por la cual podemos tener una relación personal con Dios. A pesar de nuestras imperfecciones, Él se interpone, asegurando que aún podamos estar cerca de Dios.
La oración como un medio para cumplir su misión. La oración es como un lugar de reunión secreto donde nos sentamos con Dios para hablar sobre todo lo que está en nuestros corazones, incluido el gran trabajo que tiene para nosotros. Es donde obtenemos la fuerza para hacer cosas que parecen demasiado grandes para nosotros. Elegir a los amigos que nos ayudarán e incluso hacer cosas increíbles que muestran a todos cuán grande es Dios. Fortaleza para las tareas. Imagina estar tan estresado y preocupado que sudas como si estuviera lloviendo desde tu frente. Así se sintió Jesús una noche. Sabía que tenía que enfrentar algo muy difícil, así que, ¿qué hizo? No intentó ser valiente por sí mismo, oró. Y cuando lo hizo, un ángel del cielo apareció y le dio fuerzas. La Biblia nos dice esto en Lucas 22:43, diciendo, y se le apareció un ángel del cielo. Desde el cielo le fue enviado un ángel que lo fortaleció. Esto nos muestra que cuando tenemos tareas importantes que realizar, podemos orar como lo hizo Jesús, y Dios puede enviarnos ayuda, al igual que un entrenador da ánimos a un jugador que está a punto de marcar el gol ganador. La elección de discípulos es una decisión crucial. ¿Quieres amigos que te acompañen en las buenas y en las malas? Jesús enfrentó una decisión importante al elegir a sus discípulos, aquellos que continuarían su obra después de su partida. No eligió a cualquiera, sino que pasó toda la noche hablando con Dios al respecto. La Biblia nos cuenta en Lucas 6:2-13 que en aquellos días fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12, a quienes también puso el nombre de apóstoles. La noche entera que Jesús pasó con Dios fue su forma de asegurarse de tener el equipo correcto. Cuando enfrentamos decisiones importantes como elegir amigos o formar un equipo, podemos detenernos y hablar con Dios al respecto, tal como lo hizo Jesús. Glorificar al Padre a través de milagros es otro aspecto importante. Hay momentos en los que necesitas que ocurra algo extraordinario, como un milagro real. Cuando Jesús estaba a punto de resucitar a su amigo Lázaro de entre los muertos, no simplemente chasqueó los dedos. Primero habló con Dios y le agradeció por siempre escucharlo, como un hijo agradeciendo a su padre por estar siempre allí. Esto es lo que dijo en Juan 11:41-42. Quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Jesús nos mostró que, incluso cuando estamos a punto de hacer algo sorprendente, no se trata de exhibir nuestras habilidades, sino de mostrar la bondad y el amor de Dios. Habló primero con Dios para dejar claro que las cosas asombrosas que estaban a punto de suceder eran gracias a Dios, no solo a Él. Así que la oración no se trata solo de pedir cosas, sino de prepararnos para hacer grandes cosas, tomar decisiones inteligentes y dar crédito a Dios por las cosas increíbles que hace a través de nosotros. Es como una línea directa de superpoder que siempre está abierta, pase lo que pase. En nuestro viaje para entender por qué Jesús, que es reconocido como Dios, oraba a Dios, hemos desglosado algunos puntos vitales. Recapitulemos primero, tocamos la naturaleza de Jesús como totalmente divino y totalmente humano. Esta dualidad es esencial para comprender las razones detrás de sus oraciones. Como Dios, Jesús es la segunda persona de la Trinidad, pero como hombre vivió dentro de las limitaciones de la humanidad. Filipenses 2:6-8. En segundo lugar, exploramos el concepto de la Trinidad: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero una en esencia.
Jesús se comunicaba con Dios el Padre, mostrándonos la relación perfecta dentro de la divinidad. Juan 10:30. La importancia de las oraciones de Jesús es extensa. Revelaron su confianza en Dios el Padre, modelando la dependencia de la sabiduría y la fuerza de Dios incluso ante desafíos. Sus oraciones, como la de Getsemaní: Padre, si quieres, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Muestran su sumisión a la voluntad de Dios, proporcionando una visión de su misión de redimir a la humanidad. Además, las oraciones de Jesús sirvieron como una visión íntima de su ministerio. Oró por sus discípulos y por todos los creyentes, pidiendo unidad y protección. Juan 17:20-23, reflejando su papel como intercesor y revelando la profundidad de su amor y compromiso con su misión. Te invitamos a reflexionar sobre el ejemplo de Jesús y considerar el papel de la oración en tu propia vida. Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Lucas 5:16. Siendo el Hijo de Dios, vio la necesidad de orar, y cuanto más nosotros, sus seguidores, necesitamos cultivar una vida de oración. Su ejemplo no es simplemente un ritual a seguir, sino una invitación a fomentar una relación personal con Dios, donde podamos depositar nuestras cargas y encontrar orientación y consuelo en la esencia de nuestros momentos con Dios. Recuerda que la oración es un regalo, un diálogo y una ofrenda de paz en la que puedes participar. Mientras reflexionas sobre la vida de Jesús, considera cómo tu propia vida de oración se alinea con su ejemplo. Que su vida te inspire a buscar a Dios sinceramente, a escuchar y hablar, a pedir y someterte, y a través de esto, que llegues a conocer el profundo amor y la presencia de Dios en tu caminar diario. Oremos. Padre Celestial, venimos a ti en humilde adoración, reconociendo tu sabiduría infinita y la profundidad de tu amor, que a menudo supera la comprensión humana. Mientras contemplamos la vida de Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador, nos encontramos reflexionando sobre el misterio de sus oraciones hacia ti. Señor, reconocemos que en las oraciones de Jesús vemos el reflejo perfecto de humildad y dependencia. Así como Él se volvía hacia ti, también alzamos nuestros ojos y corazones en oración, buscando orientación, fuerza y una relación más cercana contigo. En los momentos en que luchamos por entender las complejidades divinas, pedimos por una fe sencilla y infantil que confíe en tu bondad y tu plan. Enséñanos, oh Dios, a emular a Jesús en su actitud orante, sabiendo que incluso siendo Dios, se inclinaba en comunión contigo, y estamos invitados a ese sagrado espacio de conversación e intimidad contigo a través de su ejemplo. Que podamos comprender la importancia de la oración como un medio para expresar nuestro amor, nuestras necesidades y nuestra gratitud en nuestras vidas diarias. En los momentos en que enfrentamos nuestras propias pruebas y alegrías, recordemos el ejemplo de Jesús para que en cada momento, ya sea de triunfo o prueba, recurramos a ti en oración, tal como Él lo hizo. Que su vida nos recuerde que en nuestras debilidades encontramos tu fortaleza, en nuestras preguntas encontramos tu sabiduría y en nuestra soledad encontramos tu consuelo. Ven con tu presencia y bendición, otorgándonos la paz que proviene de saber que siempre estás a nuestro alcance, escuchando los anhelos susurrados de nuestros corazones. Fortalécenos con el mismo espíritu que estaba en Cristo Jesús, para que en cada circunstancia encontremos el valor de decir, no sea mi voluntad, sino la tuya. En el santo nombre de Jesús oramos. Amén. ¿A dónde fue Jesús después de su muerte? ¿Al infierno Hades o al cielo? Jesús estaba a punto de emprender el viaje más increíble que dejaría asombradas a las personas durante siglos, pero las puertas de ese viaje eran la cruz. El libro de Lucas cuenta la historia del viaje final de Jesús hacia su muerte,
desde su oración en Getsemaní, donde su fe en Dios se confirmó, hasta la cruz, donde Jesús dijo, «Todo está consumado». En la cruz inclinó la cabeza y entregó su espíritu antes de ser retirado y enterrado en una tumba cercana. Su cuerpo sin vida permaneció en la parte superior de la cruz hasta que finalmente fue retirado. Por otro lado, su espíritu estaba en otro lugar. ¿A dónde fue su espíritu? ¿Fue al infierno o al cielo? Existe cierta controversia sobre el paradero de Jesús, o más específicamente, la ubicación de su espíritu durante los 3 días entre su muerte y resurrección. En la discusión sobre dónde estaba Jesús durante esos 3 días, se menciona otro pasaje que es 1 Pedro 3, 18, 21. Estos versículos constituyen uno de los textos más desconcertantes e intrigantes del Nuevo Testamento. Jesús es la personificación de lo que significa sufrir por hacer el bien con la intención de llevarnos a Dios y restaurar nuestra relación rota y muerta con Él. Él, siendo justo, sufrió por todos nosotros, que somos injustos. El objetivo de todo esto era llevarnos a Dios. De hecho, Cristo murió por los pecados de una vez por todas, el justo y recto por el injusto e inicuo, el inocente por el culpable, para llevarnos a Dios. Había sido puesto a muerte en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu, Él también fue y predicó a los espíritus ahora en prisión, que en otro tiempo desobedecieron cuando la gran paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca. En ella, unos pocos, es decir, 8 personas, la familia de Noé, fueron llevadas a salvo a través del agua, lo que corresponde a nuestro bautismo, que no es la eliminación de la suciedad del cuerpo, sino un llamado a Dios para tener una conciencia buena y clara, demostrando lo que creemos que es nuestro a través de la resurrección de Jesucristo. A pesar de que Jesús murió en su cuerpo, el Espíritu Santo pudo resucitarlo de entre los muertos a través del sufrimiento divino. Jesús predicó a los espíritus en prisión con la ayuda del Espíritu Santo. Parece que esto se hizo después de que Jesús muriera, pero antes de que resucitara de entre los muertos. Jesús realmente predicó a los espíritus en Hades. Sí, es correcto. Se considera que Hades es el reino de los muertos y Jesús aparentemente fue allí a entregar su mensaje. Es bastante fascinante pensar en ello, ¿verdad? Leemos predicar a los espíritus en prisión. ¿Alguna vez te has preguntado quién tiene la autoridad y el poder supremos en este mundo? No importa cuál sea tu respuesta, la Biblia tiene una respuesta clara. Incluso aquellos que están bajo la tierra, profundo bajo la tierra, deben reconocer a Jesús como su Señor Supremo. Es una declaración poderosa que nos recuerda el poder y la autoridad supremos que tiene Jesús. Domina sobre todas las cosas. Es un pensamiento que nos humilla, pero también nos brinda esperanza y consuelo al saber que tenemos un Señor amoroso y poderoso que tiene el control de todo. Filipenses 2:10. Así, en el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará en sumisión, ya sea en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Contemplamos la totalidad absoluta de la creación, reconociendo la superioridad sin igual de Jesucristo. Leemos acerca de aquellos que están debajo de la tierra. Cierra los ojos e imagina un mundo donde los difuntos que descansan en el seno de la tierra pueden ser despertados a la vida una vez más por el poderoso poder de Cristo. Suena como una escena directamente sacada de una novela cautivadora, ¿verdad? Toda rodilla debería doblarse, toda lengua debería confesar. La combinación de lenguas confesando y rodillas doblando da testimonio de la completa sumisión a Jesús, tanto en palabra como en acción, y es algo que se requiere de todos. Imagina una escena donde personas de todas las clases se reúnen, sus lenguas confesando y sus rodillas doblando en completa sumisión a Jesús.
Es una imagen poderosa que habla de una conexión profunda, una creencia unificada y una fe inquebrantable. Todos estamos obligados a entregarnos completamente a Él, no solo en palabras, sino también en acciones. Esta idea de rendición total a Jesús es tanto humillante como empoderadora, y es algo que puede inspirarnos a todos a vivir vidas más significativas debido a la totalidad de este reconocimiento de la deidad de Jesús. Debido a la totalidad de esta afirmación de la deidad de Jesús, numerosas personas imaginan que esto tendrá lugar formalmente después del juicio final, cuando todas las criaturas en el cielo e infierno se vean obligadas a arrodillarse y declarar que Jesucristo es el Señor. La identidad de los espíritus aquí, los espíritus en prisión, está claramente identificada. ¿Quiénes eran? Aquellos que fueron desobedientes en los tiempos de Noé. ¿Cuándo fueron desobedientes? En los tiempos de Noé. Aunque la mayoría de 1 Pedro es fácil de entender, hay un problema. Estos versículos tienen al menos 314 interpretaciones diferentes. Como dice la Escritura, Jesús fue resucitado de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, con el cual fue y predicó a aquellos que fueron desobedientes en los días del diluvio de Noé. Unas pocas versículos después, Pedro dice: por eso se les anunció la buena nueva aún a los muertos, para que, aunque sean juzgados en la carne como los hombres, vivan según Dios en el Espíritu. 1 Pedro 4:6. Aunque todas las demás escrituras indican que es imposible, algunos han utilizado erróneamente este texto para respaldar la enseñanza de más oportunidad de redención en la vida después de la muerte. La muerte sella nuestro destino. La muerte marca el comienzo de un abismo inmenso, pero aquí, aparentemente, Jesús predicó a aquellos que habían muerto. ¿Cómo se puede comprender según el texto? Es evidente que Jesús estaba activamente. Se comunicaba con otros y permanecía consciente durante el tiempo entre su muerte y resurrección. Las personas con las que se comunicaba también estaban completamente conscientes y participaban en la comunicación con Él. Es interesante señalar que hay muy poca discusión sobre lo que sucedió el sábado durante la Semana Santa, ya que generalmente terminan el viernes y se reanudan el domingo, por lo que nunca se nos dice qué estaba haciendo Jesús el sábado. Es una creencia común que Jesús estuvo inactivo e inconsciente después de su muerte y antes de su resurrección, ya que su cuerpo permaneció en la tumba. Sin embargo, es importante señalar que a pesar de su muerte física, su espíritu seguía muy vivo después de su fallecimiento. Fue al mundo de los muertos y predicó allí. Puedo imaginar a Pedro encontrándose cara a cara con Jesús en el primer domingo de Pascua y preguntándole a Jesús: ¿dónde demonios has estado? En respuesta, Jesús le dice que no ha estado en la tierra, sino en Hades, que es el mundo de los muertos. Pedro podría haber preguntado: ¿qué demonios o qué en Hades has estado haciendo allí? Jesús le cuenta a Pedro que estaba predicando a aquellos que se ahogaron en el diluvio de Noé. La muerte separa el espíritu y el cuerpo. En menos de una semana, Jesús experimentó las 3 etapas, siendo un espíritu encarnado, muriendo en la cruz y encomendando su espíritu a Dios, y finalmente su cuerpo siendo puesto en la tumba. Continuó existiendo en forma de espíritu y predicó a las personas desobedientes que perecieron en el diluvio de Noé. El domingo de Pascua por la mañana, su cuerpo y espíritu se reunieron y permaneció completamente consciente y capaz de comunicarse en todas las etapas. Hay quienes creen que su mensaje fue para la generación de Noé únicamente. Algunas personas sostienen la opinión de que la segunda oportunidad después del gran diluvio solo se concedió a una generación, y no hay indicación en la Biblia de que ninguna otra generación recibiría tal oportunidad. Esta generación
podría haber acusado a Dios de ser injusto y desigual, diciendo: «Nos eliminaste y luego prometiste que nunca lo volverías a hacer». La segunda interpretación es la de los espíritus demoníacos. Dentro del contexto de esta vista, los espíritus a los que Jesús se dirigió podrían ser seres demoníacos. Si los espíritus mencionados en 1 Pedro 3:19 son ángeles caídos, entonces parece probable que esos espíritus estuvieran encarcelados porque estuvieron involucrados en un pecado grave antes del diluvio que ocurrió en la época de Noé. Pedro hace referencia al diluvio de Noé en el versículo 20. Si realmente eran ángeles caídos, no podría haber sido un mensaje de redención, ya que los ángeles no pueden ser salvos. Hebreos 2:16. Como todos sabemos, Cristo no toma a los ángeles caídos para ayudarlos, pero sí toma a los descendientes caídos de Abraham, extendiéndoles su mano de liberación. Si eran ángeles caídos, es probable que la proclamación de Jesús declarara su victoria sobre Satanás y sus huestes. 1 Pedro 3:22, quienes han ido al cielo y están a la diestra de Dios, lugar de honor y autoridad, con todos los ángeles, autoridades y poderes sometidos a ellos. ¿Quiénes son estos espíritus de la generación malvada? Imagina a una generación tan malvada que se negó a escuchar un mensaje que les salvaría la vida. Como resultado, perecieron en un catastrófico diluvio. Es un recordatorio inquietante de las consecuencias del pecado. El pecado de estas personas, según la palabra, fue desobediente, rebelde, incapaz de persuadir y descreído. Su pecado se agrava por el hecho de que Dios les mostró paciencia y longanimidad durante 120 años mientras Noé preparaba el arca y les advertía del desastre. Como resultado, se ahogaron y sus espíritus fueron arrojados al infierno, conocido como prisión. Sin embargo, Noé y su familia obediente fueron salvados en el arca debido a su fe. 2 Pedro 2:5. Este interesante pasaje fue escrito por Pedro. Los cristianos tienen un particular aprecio por su primera carta, conocida por su calidez y cercanía. Curiosamente, el nombre original de Pedro era Simón, que significaba caña, y era bastante común. Sin embargo, cuando conoció a Jesús, le dieron el nombre de Pedro, que era mucho menos común y significaba roca. Este cambio de nombre simbolizaba la transformación del carácter de Pedro que Jesús veía en él. Pedro fue uno de los dos primeros a quienes Jesús llamó a seguirlo. Inicialmente era un hombre fácilmente influenciable, como una caña movida por el viento, pero después de que Jesús lo dejó, se volvió tan sólido como una roca. Pedro fue el primero en todas las listas de los 12 y fue el portavoz no oficial del grupo. Los evangelios retratan claramente el carácter de Pedro, que tenía muchas fortalezas, como ser encantador, ansioso, impulsivo y enérgico. Sin embargo, estas fortalezas también estuvieron acompañadas de debilidades como la inestabilidad, la volubilidad y la cobardía. ¿Por qué Pedro escribió esto en este momento? Sería beneficioso detenernos un momento y recordar el orden fundamental de pensamiento que existía a lo largo de esta carta, escrita en medio de una amplia persecución. La carta de Pedro estaba dirigida a cristianos que estaban experimentando dificultades como resultado de sus vidas y su testimonio. Es posible que se preguntaran por qué, si la fe cristiana era correcta, deberían estar sufriendo. Si el cristianismo era la verdadera fe, ¿por qué tan poca gente la seguía? Pedro se refiere a Noé, el fiel predicador que advirtió a la gente durante 120 años que Dios destruiría el mundo con agua. A pesar de las advertencias de Noé, la gente lo escarneció y lo rechazó. Sin embargo, Dios lo salvó a él y a su familia durante el diluvio, lo que finalmente vindicó la fidelidad de Noé.
Dentro del contexto de la historia del mundo, la mayoría de las personas no siempre han estado en lo correcto, aunque solo unos pocos hayan sido salvos. La fe de uno no debería tambalearse por el hecho de que solo hay unos pocos verdaderos creyentes. En los días de Noé, solo había 8 creyentes, pero hoy hay millones. No es que hayan sido salvos por el agua, sino a través del agua. No fue el agua lo que los salvó, sino el juicio que Dios llevó a cabo para llevarlos a la seguridad. El arca es una representación del Señor Jesucristo, una imagen del juicio de Dios representada por el diluvio de agua. El arca fue el único medio por el cual uno podía ser salvo. Aquellos que estaban dentro de la estructura fueron los únicos que sobrevivieron al diluvio. Todos los demás que estaban fuera del edificio perecieron. Así como Cristo es la única manera de salvación, aquellos que están en Cristo están tan salvados como Dios mismo puede hacerlos. Las personas que están afuera están completamente perdidas. El arca sirvió como refugio seguro para las personas en proceso de pasar a través del agua del juicio. El arca fue sometida a la fuerza total de la tormenta, así como Cristo soportó la furia del juicio de Dios contra nuestros pecados. Para aquellos que están en Él, no hay juicio. Juan 5:24. Había agua por todos lados alrededor del arca, agua que caía sobre ella y agua debajo de ella. El arca estaba rodeada de agua. Por otro lado, transportaba a sus creyentes a través del mar a un lugar seguro en una creación renovada. Como resultado, las personas que ponen su fe en el Salvador son transportadas de manera segura a través de una escena de muerte y destrucción hacia el lugar de la resurrección y una nueva vida. ¿Qué predicó Jesús? No sabemos la razón exacta por la cual Jesús predicó a los espíritus que estaban confinados. Presumiblemente, esto fue una forma de predicar, que es el acto de proclamar el mensaje de Dios. Lo que su mensaje fue, no se nos dice, porque solo se citan aquellos desobedientes en los días de Noé, tampoco se menciona. No se muestra cuál fue la intención o el resultado de la predicación de Cristo en todos estos asuntos. Podemos construir nuestras propias conclusiones, pero no tenemos una regla para nada que roce la enseñanza dogmática. 3 días después, su cuerpo y espíritu se reunieron y resucitó de entre los muertos. Jesús regresa a la tierra en resurrección. La muerte no pudo retenerlo. La resurrección de Jesucristo es la primera vez en la historia humana que alguien ha resucitado de entre los muertos y nunca volverá a experimentar la muerte. Algunos de los resucitados más tarde sucumben a la muerte por segunda vez. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos. Romanos nos dice que el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos. Romanos 6:4. Por lo tanto, hemos sido sepultados con Él por el bautismo en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria y el poder del Padre, también nosotros podamos andar habitualmente en novedad de vida, abandonando nuestros viejos caminos. Y dice que Jesús se levantó a sí mismo de entre los muertos en Juan 2:18. La resurrección fue obra del Dios Trino, Juan 2:18-22. Entonces los judíos le respondieron, ¿qué señal nos muestras como prueba de que tienes autoridad para hacer estas cosas? Jesús les respondió, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, 46 años se tardaron en construir este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por lo tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron lo que había dicho y creyeron en las Escrituras y en las palabras que Jesús había hablado. Los resultados de la resurrección de Jesús en el mundo físico y en el mundo espiritual pueden ser bastante confusos. Sin embargo, notamos que algo sucedió en lo físico cuando Jesús murió y resucitó.
Esta vez vemos los resultados inmediatos de la muerte de Jesús con aquellos que son justos. Después de eso, Mateo describe un evento que no está incluido en ninguno de los otros evangelios. Las tumbas se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían muerto fueron resucitados a la vida. La resurrección de Jesús hizo que salieran de las tumbas, y después de su resurrección, entraron en la ciudad santa y se manifestaron a un gran número de personas. Incluso cuando los terremotos tienen el potencial de causar daño a las tumbas porque están hechas de piedra, el hecho de que los cuerpos estén siendo resucitados solo puede atribuirse a la intervención directa de Dios. En los escritos de Mateo destaca cómo el sacrificio de Jesús en la cruz trae la victoria sobre la muerte. Utiliza la frase «aquellos que habían caído dormidos» para describir a las personas que son resucitadas, que es una expresión común en el Nuevo Testamento para referirse a alguien que ha muerto, pero tiene un destino eterno seguro. Los relatos milagrosos de los cuerpos de los santos siendo resucitados y apareciendo en Jerusalén sirven como un poderoso testimonio del trabajo completo de Jesús en la cruz y su posterior resurrección. El término pueblo santo denota a individuos devotos de la era del Antiguo Testamento. Por ejemplo, podemos establecer un paralelo entre la manera en que Moisés y Elías fueron elegidos para aparecer junto a Jesús en el monte de la Transfiguración. En este caso particular, el texto se refiere a la resurrección de los cuerpos de personas santas, lo que sirve para demostrar que, a pesar del juicio de Jesús sobre el liderazgo de Israel y su condenación en los capítulos 23-24, Israel todavía ocupa un lugar significativo en los planes de Dios. En los escritos de Ezequiel se profetizó que el Señor Supremo devolvería a la vida a aquellos que habían fallecido en un valle donde incluso los huesos se habían convertido en polvo. Ezequiel 37, 11, 14. Entonces me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, dicen, nuestros huesos se han secado y pereció nuestra esperanza. Nosotros mismos estamos completamente cortados. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios. He aquí, abro vuestros sepulcros, y os hago subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traigo a la tierra de Israel. Entonces sabréis que yo soy el Señor, cuando abra vuestros sepulcros, y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, dice el Señor. Mateo deja este evento sin adornos, porque su significado es claro. Derek Tidball relaciona la resurrección de estos santos como un anticipo de la resurrección a la que todos los creyentes pueden anticiparse. A través de la muerte de Jesús ha llegado un nuevo día, un día en el que la muerte ha sido vencida por la muerte y la resurrección a la vida eterna ha sido posible. Mateo no responde a todas las preguntas que nos gustaría que se respondieran sobre estos eventos milagrosos, pero al narrarlos presenta un testimonio unificado de la confirmación sobrenatural de la identidad de Jesús. ¿Dónde está Jesús ahora? ¿Dónde reside Jesús? Encontramos la respuesta a esto después de la resurrección. Jesús le dijo a los discípulos que no quería que sus corazones se preocuparan por todo esto, aunque era legítimamente preocupante para ellos. Juan 14, 1, 2. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El pensamiento parece ser: me voy y no podréis verme, pero que vuestro corazón no se turbe. Creéis en Dios, creed también en mí de la misma manera. Aquí hay otra afirmación importante de igualdad con Dios. Juan 14, 2, 4.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, porque voy a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y preparo lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La casa del Padre se refiere al cielo, donde hay muchas moradas. Es lo suficientemente grande para acomodar a todos los redimidos. Si no fuera así, el Señor se los habría dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Significa que el Señor va delante y hace preparativos para su venida, porque los ama y está seguro de que vendrán. Me voy. Habla de la propia planificación e iniciativa de Jesús. No lo llevaron a la cruz. Él fue allí. Pensaban que su muerte era una calamidad imprevista. Cristo les enseñó que era el camino de su propia planificación. Volveré otra vez para recibiros a mí mismo. Durante el tiempo de Jesús en la tierra, prometió que volvería por sus discípulos. Esto no solo era en el sentido de su pronta resurrección o la venida del Espíritu Santo. Jesús también tenía en mente la gran reunión de su pueblo al final de los tiempos. No debían pensar que Él había dejado de ser cuando no podían verlo. Solo había ido a otro lugar permanente para preparar su venida, y además volvería para recibirlos. Leemos que donde yo estoy, vosotros también estéis. Todo el enfoque del cielo está en estar unidos a Jesús. El cielo es cielo no por las calles de oro, las puertas de perla o incluso la presencia de los ángeles. El cielo es cielo porque Jesús está allí. Nos consuela saber que, mientras Él nos prepara un lugar, también nos prepara para ese lugar. Este hermoso verso deja claro que el Señor Jesucristo es el mismo el camino al cielo. No solo muestra el camino, Él es el camino. La salvación está en una persona. Acepta a esa persona como tuya y tienes la salvación. El cristianismo es Cristo. El Señor Jesús no es simplemente uno de muchos caminos, es el único camino. Nadie viene al Padre sino por Él. Cristo es el único camino a Dios. No los 10 mandamientos, la regla de oro, las ordenanzas, ni la membresía en la iglesia. Entonces el Señor es la verdad. No es simplemente alguien que enseña la verdad. Él es la verdad. Él es la encarnación de la verdad. Aquellos que tienen a Cristo tienen la verdad. No se encuentra en ningún otro lugar. Cristo Jesús es la vida. Él es la fuente de la vida, tanto espiritual como eterna. Aquellos que lo reciben tienen vida eterna, porque Él es la vida. Leemos: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? El hecho de que Tomás explicara su confusión de manera tan clara y honesta es algo que deberíamos apreciar. Pensábamos que Jesús simplemente iba a otro lugar, como si fuera a otra ciudad. El cielo es un hogar maravilloso al que vamos. Jesús dijo: voy a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Nuestro hogar, cuando venimos a la casa de Dios, es el hogar, y Jesús está preparando nuestro hogar eterno. El Señor volverá nuevamente al aire, cuando aquellos que han muerto en la fe serán resucitados. 1 Tesalonicenses 4, 13, 18. Pero no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Por lo tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Jesús hizo planes para que el Espíritu Santo completara la obra que él había comenzado. La Escritura demuestra que la ascensión de Jesús fue un regreso literal y corporal al cielo. Mientras se elevaba lentamente desde el suelo, fue recibido en una nube mientras sus discípulos y otros espectadores asombrados lo miraban con admiración mientras ascendía. Luego aparecieron 2 ángeles y prometieron el regreso de Cristo de la misma manera que lo habían visto irse. Hechos 1:1. Y dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera que le habéis visto ir al cielo. Esto marcó el fin de las limitaciones humanas que Jesús tenía durante su ministerio terrenal. Algunos de los atributos que poseía como Dios habían sido suspendidos temporalmente, pero ahora la suspensión había terminado. Su gloria celestial regresó, un vistazo de la cual se vio en la transfiguración. El lugar de Jesús está a la diestra de Dios, el lugar de honor divino. Otros pasajes que indican la presencia de Jesús en el cielo son Lucas 22:69. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Momentos antes de su muerte, Esteban tuvo una visión en la que miró al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Según la Biblia, Jesús reside actualmente en un lugar real, conocido como el cielo, un reino de gloria y hogar de Dios, los ángeles y todos los hijos redimidos de Dios. 2 hombres que vieron a Jesús después de que ascendiera al cielo, según la palabra de Dios, dicen que Jesús está ahora a la diestra de Dios Padre. Ahora, el apóstol Pablo se imagina encontrarse cara a cara con Jesús. ¿Qué haría usted? Uno pensaría que sería un día encantador. Sin embargo, fue uno de los días más desafiantes en la vida de Pablo. Antes de su conversión, Saulo era un fariseo de fariseos que perseguía intensamente a los seguidores de Jesús. Según el relato en Hechos, su conversión ocurrió en el camino a Damasco, donde informó haber experimentado una visión de Jesús resucitado. En ese momento, Saulo de Tarso probablemente tenía unos 30 años. Mientras observaba el crecimiento de la fe cristiana, conocida como el Camino, vio en ella una amenaza para su propia religión. Sin límite de energía, se dispuso a destruir esta secta perniciosa. Mientras viajaba hacia Damasco, sucedió que se acercaba a la ciudad y de repente una luz del cielo resplandeció a su alrededor y cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que viajaban con él estaban completamente desconcertados. Habían oído un sonido del cielo, pero no las palabras articuladas que Saulo había escuchado. No habían visto al Señor, solo Saulo lo había visto y había sido llamado al apostolado. En este momento, el altivo fariseo era llevado de la mano a Damasco, donde estuvo ciego durante 3 días, y durante ese tiempo no comió ni bebió nada. Otro hombre que fue testigo de que Jesús está en el cielo es Juan el Apóstol, como se ve en el libro de Apocalipsis. El título de este libro, Revelación, proviene del evento principal que describe, que es la manifestación de Jesucristo a las personas que viven en la tierra en los últimos días. Apocalipsis se abre con Jesús como el revelador, y Juan debía documentar las cosas que había visto. Juan ve a un Jesús poderoso que no se compara con ningún hombre común. Sin embargo, antes de que Juan contemple a Jesús, primero escucha su voz. Apocalipsis 1:10-13.
Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, y lo que ves, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esto fue todo. Juan había visto al Hijo del Hombre, Jesucristo, el honrado. Según Juan, la voz fuerte que escuchó era tan distintiva y llamativa como una trompeta. La poderosa voz pertenece al Alfa y la Omega, el primero y el último, que está al principio y al final de todo. Porque Jesús se identificó a sí mismo con estos nombres en Apocalipsis 1:18. Sabemos que esta fue la voz fuerte de Jesús. El primero y el último es un título que pertenece al Señor Yahvé, el Dios de Israel. Los títulos Alfa y Omega tienen la misma idea que primero y último. Este es uno de los pasajes del Nuevo Testamento donde Jesús claramente afirmó ser Dios. Podemos imaginar lo que pasó por la mente de Juan cuando se volvió. Es probable que el sonido de la voz que escuchó no coincidiera perfectamente con la forma en que recordaba que sonaba la voz de Jesús. Juan lo describió como de una trompeta en Apocalipsis 1:10, pero sabía que era Jesús porque la voz se identificó como el Alfa y la Omega. Después de pasar tanto tiempo con Jesús durante su ministerio en la tierra, Juan finalmente tuvo la oportunidad de encontrarse cara a cara con él después de todos estos años. El título de Jesús, algo en semejante al Hijo del Hombre, recuerda a la figura que reinará como agente de Dios, Daniel 7:13-14. Además, el rostro de Jesús brilla como el sol. Divinidad brillando como el sol o el relámpago. Los textos judíos hacían lo mismo para los ángeles y otros, pero también para Dios mismo. Apocalipsis 10:1. Después vi descender del cielo a otro ángel que tenía una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Juan continúa en Apocalipsis 1:16-17. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: No temas, yo soy el primero y el último, la absoluta divinidad, el Hijo de Dios. Aunque Juan era un apóstol que había conocido a Jesús mientras estaba en la tierra, quedó asombrado después de ver esta increíble visión. Incluso los 3 años que Juan vivió en la tierra con Jesús no lo prepararon adecuadamente para el momento en que Jesús se le apareció en su majestad celestial. En ese momento, Juan comprendió el poder divino y la majestuosidad que Jesús renunció mientras vivía en la tierra. En este momento, Juan supo qué milagro era que Jesús pudiera ocultar su gloria y autoridad mientras caminaba por esta tierra. Apocalipsis 1:8 presenta a Jesús como el que vive y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús consoló a Juan tocándolo compasivamente. Quizás el toque de Jesús se sintió más familiar que su apariencia. Luego, Jesús le dijo a Juan que no tuviera miedo. Juan no tenía razón para tener miedo porque estaba en la presencia de Jesús, que se identificó claramente con 3 títulos. Jesús es el primero y el último, el Dios de toda la eternidad, el Señor de la eternidad pasada y la eternidad futura. Jesús es el que vive y estuvo muerto y vive por siempre jamás. Posee credenciales de resurrección y vive para nunca morir de nuevo.
La victoria que Jesús logró sobre el pecado y la muerte es eterna. No resucitó de entre los muertos solo para morir nuevamente. Jesús es el único que posee las llaves del Hades y de la muerte. Algunos creen que el diablo tiene la autoridad o el poder para decidir quién vive y quién muere, pero están evidentemente equivocados, porque solo Jesús tiene las llaves del Hades y la muerte. Jesús posee las llaves de la muerte, y el Cristo resucitado tiene control y autoridad sobre la muerte. Cuando Jesús murió, lo hizo en su propio momento, cuando entregó su espíritu. La noticia de que Jesús ya estaba muerto sorprendió a Pilato, quien tenía autoridad sobre la muerte. Jesús pudo resucitar de entre los muertos después de entregar su espíritu. Además, tiene el poder de liberar a sus seguidores de la muerte para que estén con Él por siempre. La Biblia utiliza con frecuencia la imagen de las llaves como símbolo de autoridad y control. Cualquier persona con una llave maestra para un edificio tiene la autoridad para entrar en cualquier habitación y abrir cualquier puerta en el edificio. En la vida cotidiana, la llave es un símbolo de verdadera propiedad y poder. Cuando el inquilino devuelve la llave al arrendador, el propietario vuelve a tener control y posesión de la casa. Nuestro Señor Jesucristo sigue siendo supremo. La palabra Hades significa el lugar de las almas. Lucas 16:26. Además de todo esto, entre nosotros y vosotros hay un gran abismo fijado, de modo que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Son las llaves de Cristo las que han encerrado a los espíritus perdidos. Cristo conquistó la muerte porque era sin pecado. La maldición sobre la humanidad en el jardín del Edén, traída por el pecado, se declaró claramente. Cristo ha conquistado la muerte y las consecuencias para nosotros son eternas. La victoria de Cristo sobre la muerte es el fundamento de las buenas nuevas del Evangelio. Sin la resurrección no hay evangelio, de hecho, no hay esperanza para nosotros en absoluto. 1 Corintios 15:1-17. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Otros profetas llenaron al pueblo de Dios de anhelo porque el Señor algún día aboliría la muerte. Oseas 13:14. Los redimiré del poder del Seol, los redimiré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh Seol, yo seré tu aguijón. Y la compasión será escondida de mis ojos. Isaías 25:8. Aniquilará la muerte para siempre. Enjugará el Señor Jehová toda lágrima de todos los rostros. Quitará el oprobio de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. La muerte era el arma más poderosa y aterradora del diablo contra nosotros, los creyentes. Pero los creyentes son más que vencedores a través de aquel que los amó. Cristo ha conquistado la muerte, y los creyentes se mantienen firmes en las palabras de Jesús. Es imperativo que no olvidemos que el Padre fue quien le otorgó a Jesucristo el derecho de ocupar esta exaltada posición de autoridad y dignidad como recompensa por lo que ha hecho. Observemos lo que ha recibido a cambio por la humillación que sufrió a manos de los hombres. Era el siervo de los siervos, pero ahora es el Rey de reyes y Señor de señores. Se inclinó más bajo que el más bajo y se ha levantado más alto que el más alto. Llevaba la corona de espinas, pero ahora lleva la corona del cielo. Era el siervo de los siervos, pero ahora es el Señor de señores y el Rey de reyes. Adorémoslo. Mientras reflexionamos sobre estas verdades simples pero invaluables, venid y extendamos nuestros tesoros a sus pies y entronémoslo como Señor sobre todo. La verdad es que la gente teme más que nada una cosa, y esa cosa es la muerte, porque para el mundo la muerte es un desconocido. Las personas no salvas sienten miedo cuando consideran lo que les espera. ¿Tendré que rendir cuentas de lo que he hecho o de lo que no he hecho? ¿Arderé en el infierno para siempre o alcanzaré un estado de bienaventuranza eterna? Y no se dejen engañar.
El infierno es real, ya sea que la mayoría de la gente lo admita o no. La muerte cambia las vidas de las personas. Después de nuestras vidas en la tierra, los cristianos caminarán en una marcha victoriosa siguiendo a Cristo. No hay razón alguna para tener miedo para cualquier persona que crea en Cristo. Esto debería hacernos decir: adorémoslo, el que tiene las llaves del infierno y de la muerte. Venimos ante su presencia con acción de gracias y nos alegramos en él con cánticos.